La sexta vía atomista, porque no son 5, sino que son 6. Es probablemente el argumento para la existencia de Dios más complejo que conozco, uno muy interesante, y el cual decidí no hacerle un video, porque pensé que no sería necesario al ya haberlo tratado previamente, pero decidí hacerle un análisis en detalle porque como ya lo había hecho con los anteriores argumentos presentados por Edward Fesser en su libro Las 5 pruebas de la existencia de Dios, decidí, ¿por qué no también hacérselo a la sexta vía atomista, o la prueba atomista, como la llama él? Así que comencemos. La premisa 1 es que existe una distinción real entre la esencia y la existencia de las cosas. Esta distinción es real, pues podemos conocer la esencia de algo sin saber que existe en la realidad. Las cosas en nuestra experiencia son contingentes, pueden no haber sido, entonces no son por esencia. Y la premisa 4 es que nada puede causar su propia existencia. Explica Fesser. Pero algo cuya esencia y existencia sean distintas no puede existir hasta que la existencia le sea añadida o impartida a su esencia. Naturalmente, pues algo cuya esencia y existencia sean distintas no puede impartir existencia a su propia esencia, pues en tal caso tendría que existir antes de existir para causarse a sí misma, lo cual no tiene ningún sentido. Por tanto, nada en lo que haya una distinción entre la esencia y la existencia puede ser de ningún modo la fuente de su propio existir. Su existencia tiene que ser causada por algo exterior a la cosa misma, algo que le dé la existencia a su esencia, por así decirlo. Nuestra experiencia cotidiana confirmaría esto, en la medida en que entre las piedras, los árboles, los perros y los seres humanos tienen causas. Pero estas cosas dependen de una causa para existir de un modo más radical que el indicado por la experiencia ordinaria. Premisa 5. Afirmar que solamente existen porque sí violaría el principio de razón suficiente. Claro, eso significaría que son un hecho bruto, sino que son por otro, son causadas. Porque no podemos tener una regresión infinita de repartidores de existencias, o sea, de causas. Hemos de tener un primer miembro el cual existe por esencia. Ha de existir un primer miembro el cual tenga la existencia por esencia. Ahora se puede presentar la objeción de que puede la existencia de las cosas contingentes ser igual a su esencia y por lo tanto necesaria, o sea que los perros, los gatos, todos tengan como una existencia necesaria por sí misma. Si la existencia de una cosa contingente no fuera realmente distinta a su existencia, entonces existiría simplemente por virtud de su esencia, esto es, por su propia naturaleza, y por lo tanto no sería contingente en absoluto, sino necesaria. Sería algo que no podría no existir, ni siquiera en principio. Como no es necesaria sino contingente, se sigue que su existencia tiene que ser realmente distinta de su esencia. Ahora, nada cuya esencia sea distinta a su existencia podría ser tal causa, dado que, como hemos visto, a cualquier cosa que sea así le tiene que ser impartida la existencia. La causa primera o primaria de esta serie pues solo puede ser algo cuya misma esencia sea idéntica a la existencia, algo que simplemente sea la existencia misma, pues dado que es la existencia misma y es idéntica con ella, no necesita y no podría derribarla de nada más, por así decirlo. Tiene la existencia incorporada, no es meramente un existente más entre otros, sino lo que Tomás Aquino llamó la existencia misma subsistente. Se sigue que todo lo que existe, excepto aquello que es la existencia misma subsistente, tiene que ser causado por esta. Por tanto, aquello que es la existencia misma subsistente es único y la causa de todo aparte de sí mismo. Hemos visto también que algo que sea el mismo ser existiría de modo necesario y no contingente, pues dado que su esencia simplemente sería existencia, no dejaría de existir ni podría serlo. Por el mismo motivo, tampoco tendría ni podría tener existencia impartida por otra cosa. Tendría que ser por lo tanto una causa incausada de la existencia de todo lo demás. Entonces la existencia subsistente sería la primera causa, haciéndola única y simple. Como es causa primera, es perfecta, buena e inteligente, y es pura actualidad, hacer la existencia una forma de actualidad. Inmutable, eterno, se sigue que es inmaterial, puede existir en el tiempo, y ser material implicaría ser mutable. Y de ahí podríamos derivar todos los argumentos, es decir, todos los atributos divinos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es una clase de actualidad la existencia.
Explicación de la premisa 8. En alguna tuya esencia es distinta a su existencia. Esencia y existencia se relacionan como potencia y acto. La esencia de Fido, un perro, por ejemplo, por sí misma equivale a algo potencial, no es algo actual. Solo cuando a la esencia de Fido se le imparte la existencia misma tenemos algo actual, a saber, Fido mismo. Ahora, si la esencia considerada por sí misma es un tipo de potencialidad y la existencia considerada por sí misma un tipo de actualidad, entonces aquello que es sencillamente existencia que es la existencia misma subsistente, en vez de una cosa más entre otras, sería algo puramente actual. O sea que aquello que es solamente existencia sería puramente actual. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es Dios? ¿Cómo la pura actualidad se entiende que es Dios? Bueno, expliquémoslo brevemente. Para que haya más de una realidad puramente actual debe de haber una diferencia. Pero esto significaría que tuviesen una potencia no actualizada, pero si son puramente actuales, esto es imposible por lo que solo habría uno. Aquello que es puramente actual no tiene potencias, entonces no existiría cambio en este, lo que significaría que es inmutable. El tiempo es la medida del cambio y por lo tanto sería atemporal. Es inmaterial, pues lo material existe en el tiempo y es susceptible a la corrupción. Lo puramente actual sería perfecto, pues no existe potencia que no pueda actualizar. El mal es una privación de un bien, como el bien es convertible con el ser son lo mismo, por lo tanto es bueno. Esto es algo que explica Santo Tomás en la cuestión 5. Se dice que algo es bueno porque es convertible con el ser, entendiendo que el ser es aquello que es, y aquello que es bueno es, decimos que algo es bueno en la medida en que es, decimos que algo es malo cuando hay una privación de un bien. Por ejemplo, decimos que ser ciego es algo malo, pero es bueno cuando uno tiene ojos, porque uno es lo que debería de ser, está el bien debido presente. Pero al darse cuenta de que aquello que decimos que es bueno, en el fondo es lo mismo que el ser, es algo convertible. Esto es algo que Santo Tomás explica en la cuestión 5. Ahora bien, es omnipotente, pues podría actualizar cualquier potencia. Debido a que el acto puro es causa de lo que vemos en el mundo, las entidades abstractas como los universales y formas existen previamente en este. Por esto se dice que es inteligente y por lo tanto omnisciente. Claro, el intelecto lo que en el fondo hace es abstraer, es conocer aquello que es inmaterial. Es como si fuera una cajita que puede abstraer las cosas y meterlas ahí dentro. Ahora bien, como el acto puro, la causa primera, ya posee todos estos todas estas entidades abstractas en sí misma, es como si fuese una mente, porque está funcionando de la misma manera. Y de cierto modo se puede decir que es inteligente o que es una mente, al poseerlos como causa previa todas estas entidades abstractas. Y eso sería la sexta vía atomista, explicada de una forma sencilla, espero, y simple.